Bien, en este video vamos a abordar las enfermedades de la vesícula biliar. Vamos a hacer un pantallazo general de las enfermedades que afectan a las vías biliares. Las enfermedades de las vías biliares generalmente están afectadas por colestasis o enfermedades colestásicas, que son trastornos en la formación de bilis y de su flujo, con la consecuente acumulación de pigmentos biliares en el parénquima hepático, que lo hace que cambie de color, y aparece la ictericia, ¿sí? Y la consecuente lesión hepática. Eh, Puede haber obstrucción mecánica o inflamatoria intra o extrahepática de los conductos biliares y se va a manifestar con ictericia, prurito, ¿sí? Que es la picazón en la piel. Ese prurito se debe a las sales biliares, no al depósito de bilirrubina, sino al depósito de sales biliares. Pueden aparecer santomas cutáneos que se deben a la acumulación focal de colesterol, producto de que no está siendo excretado a través de la vía biliar. Y pueden aparecer deficiencias de las vitaminas liposolubles, es decir, la mala absorción intestinal, producto de que no se está secretando bilis y por lo tanto no se están solubilizando grasas a nivel intestinal. El laboratorio de una enfermedad colestásica o de una colestasis va a mostrar incremento de la fosfatasa alcalina, ¿sí? La fosfatasa alcalina que forma parte de las paredes de las vías biliares, y de la glutamiltranspeptidasa o GGT en el suero. Así que eso va a ser indicativo, conjuntamente con el daño hepático cuando aumentan las transaminasas, que hay un compromiso de las vías biliares y aumenta, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. ¿Cuáles son las causas de colestasis? Bueno, obstrucción de los conductos biliares, ¿sí? Por cálculos, estenosis, los tumores, colestasis en la sepsis, producto de la infección bacteriana intrahepática. La infección bacteriana intrahepática puede provenir por el sistema portal o puede provenir a través de vía ascendente a través del colédoco, ingresando las bacterias en la ampolla de Vater, ¿sí? Puede haber también hepatolitiasis primaria con formación de cálculos intrahepáticos. La colestasis neonatal, ¿sí? Son calangiopatías con malformaciones del árbol biliar, por ejemplo la atresia, que es cuando las vías biliares terminan en fondo de saco, no se comunican entre ellas. Eso va a generar hepatitis neonatal. Puede haber cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. Ambas son situaciones que afectan al árbol biliar por un mecanismo autoinmune. Todas son causas de ictericia obstructiva, ¿no? Que era lo que veíamos en la parte anterior cuando hablábamos de la fisiopatología de la ictericia. Bien, metiéndonos de lleno ya en la fisiopatología de la vesícula biliar, esta puede sufrir colelitiasis, que son cálculos biliares, o litiasis biliar, también conocida con ese nombre, ¿sí? Básicamente son piedras en la vesícula biliar. Son estas colelitiasis el 95% de los trastornos de la vía biliar. En la mayoría de los casos son asintomáticos, no expresan síntomas ni complicaciones clínicas. Hay dos tipos de cálculos que se pueden generar en la vía biliar, que son los cálculos de colesterol, que son los mayoritarios, sobre todo en nuestra región, y los de bilirrubinato cálcico, que son de pigmentos biliares, ¿no? Las manifestaciones clínicas posibles pueden ser la inflamación de la vesícula biliar, que se conoce como colecistitis. Puede eso evolucionar a perforaciones de la vesícula. Puede haber fístulas, ¿sí? Que son comunicaciones entre órganos. Inflamación de la vía biliar, eso es la colangitis. Y si no, colestasis obstructivas. Y se puede desarrollar por esa razón pancreatitis, ¿sí? Cuando hay cálculos localizados en la región cercana a la ampolla de Vater, el hecho de que se desarrollen cálculos ahí puede generar que el páncreas no pueda secretar sus enzimas y éstas se activen en forma intrapancreática y produzcan una autodigestión del páncreas, pancreatitis. Como les dije recién, la colecistitis, que es la otra situación que puede sufrir la vesícula biliar, es la inflamación justamente. Puede ser aguda o puede ser crónica. Las causas de colecistitis aguda generalmente tienen que ver
con el daño que produce el cálculo en la vesícula. La colicistitis crónica también tiene que ver con la formación de cálculos, pero con el tiempo sufre cambios. El hecho de que esté continuamente dañada por la formación de cálculos la vesícula, que hacen que se engrose la pared y se fibrose la vesícula biliar. Otra patología que puede sufrir la vesícula biliar es un tumor, una neoplasia, que es el colangiocarcinoma, que es un tipo de tumor maligno que es de muy mal pronóstico si se llega a desarrollar y generalmente está asociado a colicistitis crónica. Acá tienen los cálculos, estos son los cálculos de colesterol y estos son los de bilirrubinato de calcio, ¿sí? Los cálculos pigmentarios. Los cálculos de colesterol generalmente se dan en los países americanos, norteamericanos, en el norte de Europa. Están asociados a edad avanzada, a las hormonas sexuales femeninas, por eso el sexo femenino es frecuentemente más afectado que el masculino con cálculo de colesterol. El consumo de anticonceptivos orales promueve también el desarrollo de cálculos de colesterol. El embarazo produce éstasis de la circulación biliar y también el desbalance hormonal que se produce en el embarazo promueve también el desarrollo de cálculos de colesterol. La obesidad y el síndrome metabólico también están asociados con factores de riesgo a la litiasis biliar, al desarrollo de cálculos, porque cursan en muchos casos con hipercolesterolemia. Cuando hay una pérdida o un descenso de peso rápido, generalmente con dietas que son muy agresivas, también pueden predisponer al desarrollo de cálculo de colesterol. El éstasis vesicular, que les contaba recién, que se puede dar en el embarazo, también promueve el desarrollo de cálculos. Trastornos congénitos en el metabolismo de ácidos biliares y síndromes que cursen con hiperlipidemia, principalmente con hipercolesterolemia, también van a promover el desarrollo de cálculos de colesterol. En el caso de los cálculos pigmentarios, se dan más bien en países asiáticos, ¿sí? Generalmente están asociados a síndromes hemolíticos crónicos, puede también estar asociado a infecciones virales, a algunos trastornos digestivos, la fibrosis quística, la insuficiencia pancreática pueden también promover este tipo de desarrollo de cálculos pigmentarios. Pero en nuestro medio abundan mucho más o son mucho más frecuentes los cálculos de colesterol. Las causas que llevan al desarrollo de cálculo de colesterol tienen que ver con los cambios en la solubilidad que se produce del colesterol en la vesícula biliar. Por ejemplo, una reducida producción de bilis hace que aumente la concentración de colesterol y por lo tanto se formen cálculos por precipitado del colesterol. Y si no, aumento de la concentración neta de colesterol en la bilis, eso producto de la obesidad asociada a la hipercolesterolemia, los estrógenos que estimulan la síntesis de colesterol, y los anticonceptivos y el aumento de la edad también son factores de riesgo para el desarrollo de colesterol, como lo veíamos en el cuadro recién. Cuando se desarrollan cálculos en la vesícula biliar, estos pueden inducir inflamación de la vesícula biliar y que se genere colecistitis. Esa inflamación va a cursar con fiebre, aparición de leucocitosis, principalmente leucocitosis neutrófila, aparece la ictericia, jaundice aquí quiere decir ictericia, puede generar náuseas y vómitos, anorexia, intolerancia a las grasas, sensación de plenitud, distensión abdominal, dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior derecho, que irradia hacia el hombro, que generalmente es el que motiva la consulta. En la colicistitis aguda, lo que ocurre es que los cálculos que se encuentran en la vesícula biliar en forma silente pueden impactar en el conducto cístico y generar una reacción inflamatoria en ese lugar, generando colicistitis justamente. Cuando el cálculo deja de obstruir el conducto cístico, puede revertirse esa situación de colicistitis y generarse una resolución. Pero mientras permanece el cálculo ahí impactado, va a generar toda la sintomatología que explicábamos recién en la diapositiva anterior. Otra situación es el cólico biliar. El cólico biliar es cuando el cálculo
sale de la vesícula biliar, donde se encontraba en forma silente, y comienza a transitar el colédoco, ¿sí?, generando dolor a través del paso por la vía biliar. Es el cólico biliar, hasta que termina eliminándose a través de la ampolla de Vater en el duodeno, si es que no genera obstrucción a ese lugar. Las dos situaciones que generan sintomatología, principalmente el dolor y la reacción inflamatoria, generalmente motivan que se genere la cirugía de la vesícula biliar, sacando la vesícula biliar y eliminando los cálculos que están dentro. La razón de eso y la decisión de eso es que generalmente el hecho de que haya cálculos va a hacer que continuamente haya una predisposición a sufrir colecistitis agudas y cólicos biliares, lo cual la mejor solución es quirúrgica. Y también para evitar que haya colecistitis crónica, es decir, que haya inflamaciones crónicas continuas que generen fibrosis de la vesícula biliar y predispongan al desarrollo de carcinoma, lo cual tiene un pésimo pronóstico. Así que generalmente, como se vuelven a formar estos cálculos y se vuelven a desarrollar colecistitis aguda y cólicos biliares, lo que está indicado es la resección quirúrgica de la vesícula biliar. La colecistitis crónica se debe al efecto crónico de la presencia de cálculos biliares, fibrosis, engrosamiento y la predisposición a carcinoma, que tiene un pésimo pronóstico. Conceptos claves de las enfermedades vesiculares. Bueno, entre las más frecuentes están la colelitiasis, que es la formación de cálculos, y la colecistitis aguda y crónica, que son las dos situaciones inflamatorias. También se puede dar la neoplasia de la vesícula biliar, que es el colangiocarcinoma. Los cálculos que son frecuentes en los países occidentales son los de colesterol, en nuestro caso, en nuestra región son la mayoría de los casos. Los de bilirrubinato de calcio son frecuentes en países asiáticos y generalmente asociados a procesos hemolíticos crónicos. Los factores de riesgo para los cálculos son el aumento de la edad, el sexo femenino, el uso de estrógenos, la obesidad, y también hay una predisposición genética al desarrollo de cálculos, ¿sí? Como regla mnemotécnica se pueden usar esta regla de las 3F, que habla de la edad, cercana a los 40 años, es lo más frecuente, la edad mediana o avanzada, female, que es sexo femenino, fat, que habla de obesidad. Son las 3F que forman los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de cálculos. La colecistitis o inflamación se asocia siempre a la colelitiasis, justamente al desarrollo de cálculos, y la colecistitis aguda por cálculos es la causa más frecuente de colicistectomía de urgencia, es decir, la forma de solucionar la colecistitis es justamente la resección quirúrgica de la vesícula biliar, porque seguramente que va a haber una reincidencia o el cólico biliar o del desarrollo de colecistitis y todos los síntomas de esa inflamación aguda. Los cánceres de vesícula biliar se asocian a los cálculos, ¿sí?, y al desarrollo de colecistitis crónica, o sea que los cálculos son un factor de riesgo, y es típica la detección tardía de los colangiocarcinomas porque los síntomas son muy bien específicos y el pronóstico en general es malo. Bien, hasta aquí las enfermedades o patologías que afectan a la vesícula biliar, y ahora vamos a desarrollar algunas enfermedades del páncreas exócrino. El páncreas exócrino, bueno, representa el 80-85% del órgano, como dice aquí, y bueno, este páncreas lo que hace es secretar las enzimas que produce a través de la ampolla de Vater o el esfínter de Oddi en el duodeno, donde esas enzimas que son secretadas como proenzimas son activadas en el duodeno y producen o forman parte de lo que es la digestión de los alimentos que circulan por allí. Para que las enzimas o proenzimas que secreta el páncreas no sean activados dentro del órgano, el páncreas tiene varios mecanismos de protección, ¿sí?, para que no sufra la autodigestión. La mayoría de las enzimas digestivas que se sintetizan allí en el páncreas lo hacen en forma de proenzima, como les decía recién, o zimógeno,
y se almacenan en los gránulos de secreción que tiene el páncreas en sus acinos pancreáticos. La mayoría de las proenzimas se van a activar por una en particular, que es la tripsina, que a su vez es activada, esa tripsina, en realidad el tripsinógeno, es activado por una enteropeptidasa que se encuentra en el duodeno, ¿sí? En la mucosa intestinal. La activación intrapancreática de las proenzimas está normalmente inhibida. ¿Por qué? Porque la tripsina está inactivada, está en forma de tripsinógeno. Y aparte las células acinares ductales secretan inhibidores de tripsina, es decir que eso protege también al páncreas de que los zimógenos se activen dentro del órgano y produzcan autodigestión. Ahora, cuando todos estos mecanismos protectores, que es que se sintetizan en forma de proenzima, que la tripsina, que es la única que los activa, se activa fuera del páncreas y que se sintetizan inhibidores, todos estos mecanismos protectores se alteran o se superan, invariablemente va a ocurrir la inflamación del páncreas o pancreatitis por autodigestión por sus propias enzimas. La pancreatitis aguda es una lesión del parénquima pancreático que es potencialmente reversible. Está asociada a inflamación y al desarrollo de edema. Siempre la inflamación se acompaña con un nivel, con un grado de edema. Este proceso puede ser autolimitado, pero también puede ir hasta otro extremo, que es una necrosis extensa y desarrollo de hemorragia. Las alteraciones morfológicas que se dan en la hepatitis aguda es el edema, necrosis grasa. Esta necrosis grasa se da porque hay una alta concentración de lipasa dentro del páncreas, hay inflamación aguda, destrucción del parénquima pancreático y también se destruyen vasos sanguíneos y se produce hemorragia que puede ser grave y que puede llevar incluso al shock. Las principales causas de desarrollo de pancreatitis aguda están listadas acá en esta tabla. Hay algunas causas metabólicas, como el alcoholismo, la hiperlipoproteinemia, principalmente la hipertrigliceridemia, está asociada al desarrollo de pancreatitis aguda. Hay algunos factores genéticos que promueven el desarrollo de pancreatitis aguda, como mutaciones en genes que codifican a la tripsina o los reguladores de la tripsina. Hay factores mecánicos, como los cálculos biliares, ¿sí?, que pueden ubicarse en esta zona. Yo creo que se los había comentado ya en el video anterior, que es la zona donde converge el colédoco con el conducto pancreático común, conducto de Wilson, como ven aquí. Esa ubicación de los cálculos va a generar que ni el colédoco ni el páncreas pueda vaciar las enzimas y el contenido biliar hacia el duodeno, y eso predispone al desarrollo de pancreatitis aguda. Las causas más frecuentes son las dos que tengo señaladas aquí, que son el alcoholismo y sobre todo los cálculos biliares, son la principal causa de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda tiene estas manifestaciones clínicas y bueno, y también tiene complicaciones. La pancreatitis aguda se va a manifestar con un dolor abdominal súbito, un dolor que se conoce como abdomen agudo. Hasta acá hemos visto varias situaciones de abdomen agudo. Cuando vimos hepatitis, hay abdomen agudo. Cuando vimos la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, también hay abdomen agudo. Y para poder diferenciar la causa del abdomen agudo, si es una hepatitis, si es una colecistitis o si es una pancreatitis, como en este caso, el bioquímico tiene un rol fundamental allí porque lo que va a hacer es medir marcadores séricos de esas tres tipos de inflamaciones diferentes, ¿no? En el caso de las pancreatitis, se va a notar una elevación de la amilasa y las lipasas séricas, ¿sí? Con esas determinaciones se puede llegar a la conclusión de que el dolor abdominal que tiene el paciente es debido a una pancreatitis. Las complicaciones graves que se pueden dar producto de la respuesta inflamatoria sistémica que se está dando
producto de la pancreatitis aguda, es que se desarrolle un shock vascular. Ese shock vascular tiene que ver con dos cosas. Primero, con las hemorragias que se pueden dar en el páncreas. Segundo, por el exudado inflamatorio masivo que se genera producto de la pancreatitis aguda. El shock vascular puede derivar en una insuficiencia renal aguda por falta de perfusión del riñón que se complica con una necrosis tubular. También el desarrollo de pancreatitis aguda puede derivar en la coagulación intravascular diseminada, la SID, y también se puede generar un síndrome de dificultad respiratoria aguda debido a que en la pancreatitis aguda hay liberación de enzimas, no solo en el parénquima pancreático, sino que algunas hacen reflujo hacia los vasos sanguíneos, por eso se puede medir la amilasa y la lipasa séricas, ¿verdad? Pero también la fosfolipasa es una de las que pasa al torrente sanguíneo y esa fosfolipasa a nivel de los alvéolos respiratorios degrada el surfactante. El surfactante es muy importante para la funcionalidad de los alvéolos y si es degradado pueden aparecer un síndrome de dificultad respiratoria aguda que coexiste con el fenómeno de pancreatitis aguda. Bien, la pancreatitis crónica se va a diferenciar de la pancreatitis aguda en que es una inflamación mucho más prolongada, como todos los procesos crónicos, y hay una destrucción irreversible del parénquima pancreático, tanto exócrino como endocrino. Allí se desarrolla fibrosis y hay pérdida de acinos, hay conductos pancreáticos que se calcifican, hay infiltrado inflamatorio crónico, es decir, infiltrado mononuclear, que genera fibrosis o estimula en particular la fibrosis. Puede deberse a brotes repetidos de pancreatitis aguda, hay ataques repetidos de dolor abdominal, pero que son leves, no son tan intensos como en la pancreatitis aguda que veíamos recién. En las características clínicas de la pancreatitis crónica puede haber brotes repetidos de pancreatitis aguda, hay ataques repetidos de dolor abdominal leves, no tan intensos como en la pancreatitis aguda, en la pancreatitis crónica pueden ser algo más leves, generalmente precipitados por situaciones que llevan a la secreción de enzimas pancreáticas como el consumo abusivo de alcohol, ingestas excesivas, algunos fármacos que afectan específicamente al páncreas. La enfermedad puede ser totalmente silente en algunos casos, hasta la aparición de los síntomas asociados a la insuficiencia pancreática. Generalmente el alcohol es uno de los que lleva a una pancreatitis crónica silente. La insuficiencia pancreática en la pancreatitis crónica puede ser exócrina y endocrina. Entonces se puede desarrollar diabetes mellitus. Recuerden que la parte endocrina es la que secreta la insulina y eso puede generar que haya un déficit de insulina y que se desarrolle diabetes mellitus. Y la parte exócrina o la disfunción e insuficiencia exócrina se va a manifestar por mala absorción con descenso de peso y se va a desarrollar mala absorción generalizada, es decir, no de un nutriente específico, sino de todos los nutrientes producto de la insuficiencia pancreática exócrina. Acá lo que pueden ver es básicamente las diferencias que hay en los procesos de pancreatitis aguda y de pancreatitis crónica. En la pancreatitis aguda, la lesión de las células acinares por las enzimas que se activan en forma intraacinar activan procesos inflamatorios y mediadores inflamatorios y a la vez parte de esas enzimas pasan al torrente sanguíneo, generan lesión vascular y el desarrollo de inflamación aguda. Una vez que se elimina lo que está causando la pancreatitis aguda, por ejemplo un cálculo o el alcohol, se procede a la resolución completa de la pancreatitis, dado que es un proceso reversible. En la pancreatitis crónica, el hecho de que haya episodios de inflamación repetidos y prolongados
lleva a la proliferación de células estrelladas, a la inflamación con presencia de células inflamatorias a infiltrado inflamatorio, que estimula la secreción de colágeno y la remodelación por parte de las células estrelladas, se produce fibrosis y pérdida de células acinares, con la consecuente pérdida de función exócrina y endocrina del páncreas. Finalmente, el páncreas también puede sufrir procesos neoplásicos. El carcinoma de páncreas es un adenocarcinoma ductal infiltrante que tiene una de las más altas tasas de mortalidad por cáncer. La supervivencia a los 5 años es menor de 5% en las personas que padecen este tipo de tumores, y se ha visto que en el desarrollo de carcinogénesis de cáncer de páncreas hay lesiones precursoras que se conocen como neoplasias intraepitelial pancreáticas o PAN-IN, que es la abreviatura. El principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas es el tabaquismo. Aproximadamente el 60% afecta a la cabeza del páncreas, el 15% al cuerpo y el 5% a la cola, y el 20% restante que falta aquí en estos porcentajes afecta en forma difusa al órgano. Hay una alta capacidad de estos tumores por infiltrar, por invadir el mismo tejido y hacer metástasis a órganos cercanos, tanto por vía sanguínea como transelómica. El carcinoma de cabeza de páncreas puede producir ictericia y eso puede hacer que se detecte en forma temprana, y eso ocurre porque al crecer en la cabeza del páncreas, que es la parte más cercana al duodeno, produce obstrucción del colédoco y eso genera reflujo de bilis provocando la ictericia. Lo que pueden ver acá son el mecanismo de progresión de los carcinomas pancreáticos a través de estas lesiones PANIN, ¿sí? Donde a medida que se van desarrollando nuevas mutaciones a partir de una lesión precursora, donde ya tiene displasia, como pueden ver acá, y a partir de acumulación de mutaciones en genes que están bien definidos en el carcinoma de páncreas, como el KRAS, el CDKN2, como ven aquí, se van generando lesiones que terminan por desarrollar un carcinoma infiltrante. Bueno, con esto terminamos los trastornos que afectan al hígado, las vías biliares y páncreas, y continuamos en la próxima clase con el tema 11.